Vamos a continuar con la clase del día miércoles, ¿verdad? Que iniciamos con lo que son las razones de liquidez, ¿verdad? Por ahí vimos el concepto de lo que era liquidez, solamente de repaso, que es la capacidad que tiene una empresa para poder cumplir con sus obligaciones de corto plazo, ¿verdad? Eso es lo que veíamos de liquidez. Entonces, dentro de las razones de liquidez, vamos a evaluar dos tipos de subrazones, por decirlo así. Primero lo que es la liquidez corriente, ¿verdad? Y luego vamos a ver otra que se llama razón rápida. Entonces, para iniciar vamos a ver la liquidez corriente y vamos a hacer uno o dos ejercicios si nos ajusta el tiempo el día de hoy, si no lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces, como liquidez corriente, ¿qué es lo que hace este tipo de indicador? Lo que mide es la capacidad de todas las empresas para poder cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Eso es lo que no, ese es el análisis que vamos a hacer, perdón, haciendo uso de esta herramienta de liquidez corriente. Y bueno, ¿cuál es la fórmula? Imagino que ustedes ya lo pudieron ver, ¿verdad? Dentro del libro, dentro de la sección que está ahí, lo que es la liquidez corriente. Y bueno, la liquidez corriente, jóvenes, se mide de la siguiente forma. Tomamos los activos corrientes del balance general, el cual ustedes ya conocen. Vamos a tomar la línea de los activos corrientes y los vamos a dividir entre los pasivos corrientes. Esa es la fórmula, la que ustedes pueden ver ahorita ahí en la diapositiva. Esa es la fórmula que vamos a estar utilizando para poder calcular la liquidez corriente de las empresas y que lo vamos a hacer a través de unos ejercicios. Ok. Solo les voy a dar un poquito aquí de forma breve algunos conceptos o del por qué la liquidez que necesita una compañía depende de varios factores. ¿De qué depende la liquidez de una compañía? Porque no todas las compañías requieren la misma liquidez. Por ejemplo, no es lo mismo un banco, por ejemplo, la liquidez que requiere un banco que sabe que en cualquier momento sus clientes pueden necesitar el dinero y pueden presentarse a hacer el retiro. Entonces los bancos deben de tener una liquidez suficientemente alta para poder cumplir cualquier tipo de retiro o la cantidad de retiros que sus clientes deseen realizar. A una empresa que tal vez se dedique, por ejemplo, a venta de automóviles. Esa empresa posiblemente no necesite una gran liquidez porque se dedica a la venta de automóviles. ¿De qué depende entonces la liquidez? Depende, número uno, del tamaño de la organización, ¿verdad? De qué tipo de empresa sea. Por ejemplo, no es lo mismo un banco de un grupo financiero, puede venirse cualquiera a la mente, ejemplo, Ficos, Atlántida, a un banco de menos nivel, un banco Promérica, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con el tamaño de la organización. A eso, ese es uno de los primeros parámetros de los cuales se define la liquidez. Otro de los puntos es el acceso a fuentes de financiamiento de corto plazo que pueda tener una empresa. Puede que una empresa tenga poca liquidez, pero tenga a su mano acceso a fuentes de financiamiento. Entonces puede que no le preocupe tener una baja liquidez porque sabe que puede en algún momento que necesite un grado de liquidez más alto, puede acceder a alguna fuente de financiamiento, algún préstamo, alguna fuente de este tipo. Y el número 3 es la volatilidad de su negocio. O sea, la volatilidad, perdón, se refiere a qué tan cambiante puede ser esa liquidez, a qué tan cambiante puede ser su negocio. A eso se refiere la volatilidad. Puede que alguno no cambie mucho y siempre sea la misma liquidez la que necesite. En otras empresas puede que su liquidez sea volátil, que un día necesite una cantidad más alta, otra vez más baja. Esos son los tres grandes parámetros para poder definir de qué tan grande o qué tan baja debe ser la liquidez que necesita esta compañía. Ok, aquí les presento un ejemplo de la liquidez. Este es un ejemplo de una empresa, perdón, de una persona natural. Entonces, como podrán ver ahí en la fórmula de abajo, ahí nos da los datos, ¿verdad? Dice que la liquidez corriente se calcula dividiendo el total de los activos líquidos. Permítanme, le voy a activar aquí para que puedan ver. Ok, en este parrafito de aquí abajo, donde dice que la liquidez corriente personal, o sea, se refiere a la liquidez de una persona, de cualquiera de ustedes, ¿cómo la va a calcular? Va a tomar todos los activos líquidos que usted tiene. Activos líquidos son todos aquellos, el efectivo que usted tenga en su cartera, el efectivo que tenga en el banco,
si tiene algún depósito a plazo, por ejemplo, en algún banco. Activo líquido es todo lo que usted pueda disponer de forma inmediata o que no sea efectivo, pero que usted lo pueda convertir en efectivo en el corto plazo. Como les decía en la clase anterior, que es corto plazo, es todo lo que es menor a 12 meses. Eso es todo lo que usted puede considerar líquido. Aquellos activos que usted pueda tener y que pueda transformarlos en efectivo en el corto plazo. Entonces, eso es la primera parte de la fórmula, ¿verdad? El total de activos líquidos y lo va a dividir entre el total de la deuda corriente. ¿Qué es deuda corriente? Con otro nombre, todo lo que es pasivo corriente. Corriente es todo aquello, como les digo, es menor a 12 meses. Entonces, recapitulando, la fórmula es total de activos líquidos o activos corrientes, si así lo quieren ver, en la parte de arriba de la fórmula, y en la parte de abajo ustedes van a tomar todo lo que son los pasivos corrientes. Entonces, en este caso, que es de finanzas personales, si se fijan, lo que nos dice es que en el caso del total de los activos líquidos del señor Smith es de 2.225. Esos 2.225 son los activos líquidos que él tiene, ¿verdad? Sea efectivo. Puede que él tenga 2.225 lempiras de efectivo, pero él tiene de pasivos corrientes, o sea, él tiene deuda en el corto plazo de un total de 21.539. ¿Cómo está conformado esos 21.539? Bueno, dice que son 905 de pasivos corrientes, también tiene pago de hipoteca de 16.864, más pago del préstamo del automóvil de 2.520, más también tiene pago de electrodomésticos y muebles por 1.250. Entonces, la suma de todos esos valores, esos 21.539, es la deuda que tiene el señor Smith a corto plazo. No es todo lo que debe, es lo que él debe de cubrir en el corto plazo. En el corto plazo, como les digo, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si ustedes lo pueden ver así, linealmente como lo pueden ver, él solamente tiene $2.225, pero debe de cubrir 21.539. Entonces, al nosotros hacer esa división, lo que nos dice, podemos verlo de dos formas. Si se fijan, ustedes lo pueden hacer en su calculadora. Al dividir los 2.225 entre los 21.539, lo que nos da es 0.1033. Si lo multiplicamos por 100 o lo pasamos a porcentaje, nos da un 10.3%. ¿Qué es lo que nos dice ese número? Yo el día miércoles decía que muchas veces el número es importante, pero toma mayor relevancia qué es lo que nos indica ese número. Porque como gerente financiero o como analista financiero, lo que a usted le van a preguntar, si en algún momento le toca, le van a decir, pero ¿qué es ese 10.3? ¿Qué es lo que me está diciendo ese indicador? Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Les explico. Quiere decir que el señor Smith solamente con los activos que tiene, o sea, con esos 2.225, con esos activos líquidos, no se me vayan a confundir aquí, estos son activos líquidos, no es el total de activos del señor Smith, son activos líquidos. Ya lo vamos a ver en un ejercicio plasmado en un estado financiero para que lo puedan ver. Pero entonces quiere decir que el señor Smith solamente cuenta con $2.225 para cubrir 21.539. Solo tiene, o sea, el 10.3%. Con lo que él tiene de efectivo o activos líquidos, solo logra cubrir un 10.3%. ¿Qué quiere decir entonces? Que él está ilíquido. Él está ilíquido. Él tiene que buscar alguna fuente de financiamiento para poder cubrir todas esas deudas. Entonces, de esto nos sirve este indicador de liquidez. El indicador de liquidez es uno de los indicadores más importantes en toda empresa, porque de esta forma ellos van monitoreando. Ellos no van esperando a que llegue el fin de mes para saber si realmente van a poder cubrir sus deudas o no. Ellos hacen un monitoreo de liquidez de forma constante. Si no tienen, como en este caso el señor Smith, ¿qué es lo que le corresponde hacer? Es buscar fuentes de financiamiento para poder cumplir con esta deuda que tiene. Les voy a poner un ejemplo, digamos un instituto de pensiones, por ejemplo, un fondo de pensiones. ¿A qué se dedica el fondo de pensiones? Para la redundancia, otorgar pensiones. Se sabe que todos los meses debe de pagar pensiones a los viejitos, a los jubilados. Entonces, imagínense ustedes que un instituto de estos llegue el día del pago de la pensión y se dé cuenta que no tiene los fondos suficientes para poder cubrir esa pensión. Tiene un grave problema. Es un gran riesgo el que está asumiendo esa empresa al no tener la disponibilidad. Entonces, por eso es que este indicador tiene una gran importancia. Ok, entonces vamos a pasar a ver ya un ejercicio práctico.
vamos a tratar de desarrollar el ejercicio, el P3.1, que lo pueden ver en su libro. Aquí lo pueden ver, es el balance general de esta compañía técnica. Así pueden ver, es un balance general o estado de situación financiera con cifras al 31 de diciembre del 2012 y del 2011. Entonces vamos a tomar los valores. Permítanme, les voy a presentar un archivo de Excel. Ok, bueno, entonces vamos a desarrollar. Este indicador es bastante fácil. Es bastante fácil. Entonces, como les decía, el que vamos a calcular ahorita es este que se llama liquidez corriente. ¿De dónde tomamos los datos? ¿Cuál es la fórmula? Dijimos que la fórmula era, la vamos a dibujar por aquí, los activos corrientes o activos líquidos, como lo quieran llamar, entre los pasivos corrientes. Pasivos corrientes o pasivos líquidos, por ahí lo pueden ver. Ok, entonces, vamos a calcular ahorita el indicador de liquidez para el año 2012. Ok, ¿alguien me puede decir entonces cuáles serían los activos corrientes que tomaríamos aquí para el 2012 para calcular el indicador de liquidez corriente? Efectivos, valores negociables, cuentas por cobrar, inventarios. Efectivamente, esas 4 cuentas que acaba de decir son el activo corriente. La suma de esas 4 cuentas es esta que dice total de activos corrientes. En este caso, entonces, serían los $138,300. Entonces, esa sería nuestra parte del numerador. $138,300. Ese sería el numerador. Ok, ¿cuál sería, en este caso, el denominador? Los pasivos corrientes. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? 75,000. Es correcto. ¿Qué serían las cuentas por pagar, los documentos por pagar y las deudas acumuladas? ¿Verdad? Esas 3 cuentas suman los 75,000 lempiras. Lo vamos a poner aquí abajo. Ok, entonces así quedaría. La liquidez corriente, entonces la calculamos. Numerador, todo lo que es total de activos corrientes entre los pasivos corrientes, que son 75,000. Solo con ver la fórmula, ustedes dicen, bueno, él tiene más activos y tiene menos pasivos. De entrada yo puedo decir, el resultado me va a dar mayor a 1. Vamos a ver si me da mayor a 1. Lo vamos a meter en una fórmula. Miren, el resultado me dio 1.8. ¿Qué quiere decir ese 1.8? Allá lo vimos, si ustedes se fijaron, lo vimos en cifras absolutas y también lo vimos en porcentaje. Lo podemos ver de las dos formas. Entonces, con verlo ahí, este 1.8, ¿qué es lo que me dice? Quiere decir que esta empresa técnica, con lo que tiene de activos corrientes, puede cubrir hasta 1.8 veces sus pasivos corrientes. Esas son veces. Eso es lo que me quiere decir, que con el total de activos corrientes, o sea, con esos 138,300, yo puedo cubrir hasta 1.8 veces, o sea, casi 2 veces la deuda que tengo a corto plazo, o sea, esos 75,000 lempiras. Eso es lo que me dice ese indicador. 1.8 veces. También se puede ver de otra forma. Ok. Cuando me dan porcentaje, aquí ya lo vimos en veces. Esta es la forma más fácil que ustedes lo van a poder ver, ¿verdad? Para que se les quede ahí, es el indicador de liquidez. La forma más fácil es verlo en veces, ¿verdad? 1.8 veces cubro, con mis activos corrientes, cubro 1.8 veces el pasivo corriente. Si se los den porcentaje, quiere decir que yo logro cubrir, aquí lo tengo en porcentaje. Si lo logran ver en porcentaje, aquí lo que me dice es que con el total de activos corrientes, o sea, con estos 138,300, yo logro cubrir hasta en un 180% mis pasivos corrientes. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Un 100% quiere, si me diese un 100% aquí, quiere decir que el total de activos corrientes, o sea, estos $138,300, en pasivos corrientes yo tendría la misma cantidad, 138,300. Entonces, ¿qué me daría de respuesta aquí? Me daría un 100%. Eso me daría aquí. Me diría que yo con mis activos corrientes o esta empresa con sus activos corrientes logra cubrir en un 100% sus pasivos corrientes. Viéndolo de otra forma, por ejemplo, digamos, alguno de ustedes tiene
digamos que tiene en su cuenta de banco 10.000 empiras. Los tiene hoy. Y también hoy o mañana debe de pagar una tarjeta de crédito y que también son 10.000 empiras. Entonces esa persona, si debe 10.000 y tiene 10.000, tiene la liquidez suficiente para poder cubrir esa deuda a corto plazo. Pero ¿cuántas veces podría cubrir? Si tiene 10.000 y debe 10.000, ¿cuántas veces podría cubrir esa deuda? Únicamente una vez. ¿Y en qué porcentaje la puede cubrir? En un 100%. O sea, tengo el 100% para cubrir mi deuda. Le toca desempeñar algún cargo donde le digan, mire, de liquidez corriente mi empresa tiene 1.8. Pero entonces si a usted le preguntan, ¿pero y qué es eso? Que usted entienda. Lo importante es que usted entienda qué quiere decir ese 1.8 de veces. Si se lo ponen en porcentaje, también que usted entienda qué es lo que quiere decir ese porcentaje. Usted el examen lo puede hacer como usted guste. Puede hacerlo así, 1.8 veces, que es la generalidad es que se mide así, el número de veces. Eso es lo que usted va a ver generalmente en la liquidez y lo puede buscar en cualquier medio y lo va a ver como veces. Yo se lo explico así en porcentaje también para que usted también lo sepan analizar de esta forma. Ok, ahora vamos a calcular el del año 2011. Lo que calculamos ahorita fue el indicador de liquidez corriente de esta empresa para el año 2012. Ahora vamos a calcular el indicador del año 2011. Vamos a ver, vamos a tomar. Entonces, lo mismo. El numerador, que es el total de activos corrientes, sería 116.200. Entre el denominador de la fórmula, que es pasivos corrientes, para el 2012 serían 71.000 empiras. Lo dividimos entre los 71.000 y me da, le vamos a quitar un poco los decimales, que lo puedan ver. Entonces, si se fijan, aquí el indicador me da 1.6. Entonces, si usted le preguntaran, pero ¿qué me dice el licenciado? Si miren, en el 2011 el indicador de esta empresa, el indicador de liquidez corriente era de 1.6 y en el año 2012 el indicador ahora es 1.8. ¿Es bueno, es malo? ¿O qué análisis podríamos hacer? Bueno, depende en realidad. En realidad para la liquidez no hay un parámetro como decirle esto es lo correcto o esto es incorrecto, no. Generalmente depende, como les decía, depende del tipo de empresa, el tipo de institución, ¿verdad? Depende de qué tipo de institución es la liquidez que va a necesitar. Lo que sí debe de ser es que la liquidez debe de ser siempre mayor a 1. ¿Por qué mayor a 1? ¿Por qué este indicador debe de ser mayor a 1? A ver si alguien me dice por qué ese indicador debería de ser mayor a 1. En el ejercicio que les presenté, si se fijaron, en aquel ejercicio que les presenté de finanzas personales decía que el indicador era 0.10, si no mal recuerdo, ahorita en la presentación. Algo así era el indicador. Quiere decir que no llegaba a 1. ¿Qué era lo que me decía? El señor Smith ya tenía 2.200 y algo de activo, ¿verdad? Y tenía como 21.000 de pasivo. Entonces, era malo. ¿Por qué era malo? Solo con ver yo que no llegaba a 1, porque quiere decir que él con sus activos no logra cumplir sus pasivos. Entonces, cuando usted vea que este indicador de liquidez corriente es menor a 1, esa empresa está ilíquida. Quiere decir que esa empresa no puede cubrir, no tiene la liquidez suficiente para poder cubrir sus pasivos corrientes. Eso es lo que le dice. Cuando usted vea que es menor a 1, esa empresa tiene problemas de liquidez. No tiene la liquidez suficiente para poder cubrir sus pasivos a corto plazo. Por ejemplo, digamos aquí en el año 2011, hagamos un supuesto, digamos que si sus activos, por ejemplo, no fuesen 116.200, si esta empresa en vez de tener 116.200, digamos que solo tuviera el total de activos corrientes, solo fueran 20.000 empiras, por ejemplo. Si se fijan, el indicador bajó a 0.3, es menor a 1. ¿Por qué? Porque solo tiene 20.000 de activos líquidos y necesita cubrir sus deudas de 71.000 empiras. Entonces, esa empresa está líquido y si quiere háganlo ustedes mismos. Vean ustedes cuántas deudas deben de pagar en este mes y vean cuánto van a ser sus ingresos en este mes. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta si realmente cuentan o van a contar con la liquidez necesaria para poder cubrir sus deudas, ¿verdad? Entonces, esta es la liquidez. Entonces, ¿es bueno o es malo que esta empresa haya tenido 1.6 de liquidez corriente y ahora en el 2012 tenga 1.8? Puede ser bueno porque tiene más liquidez, pero tampoco es bueno que usted tenga un indicador demasiado alto.
como les digo, depende de la institución, pero tampoco es muy bueno que una empresa tenga un indicador de liquidez corriente demasiado alto, porque si usted tiene un indicador demasiado alto, quiere decir que usted tiene demasiado activos líquidos. Por ejemplo, si usted tiene mucho efectivo, lo tiene ahí sin hacer nada, ese efectivo tampoco es muy bueno. Ese efectivo usted lo puede tener, por ejemplo, invertido. Si no lo va a utilizar, si ese indicador es demasiado alto y no lo está utilizando, entonces en vez de tenerlo en una cuenta, por ejemplo, o en su cartera, usted lo puede tener invertido, ganando intereses, en un certificado de depósito a plazo o en cualquier otra inversión. Entonces, esa es la importancia, jóvenes, de para qué nos sirve este indicador de liquidez corriente. Ok, vamos a hacer otro mejor para que les quede claro. Por si alguien no está claro, vamos a regresar. Vamos a hacer este ejercicio que es el P3.8. Ok, vamos a sacar primero el numerador. El numerador son los activos corrientes, ¿verdad? Activos corrientes, que en este caso los activos corrientes son la suma. Bueno, aquí está la línea, activos corrientes. Siempre el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar, inventario. Algo que sí quiero ser muy claro es que recuerden que hay diferentes tipos de estados financieros. Aquí en esta empresa lo pueden ver de esta forma, en un banco lo pueden ver de otra forma, en una aseguradora de otra forma, y así cada compañía tiene generalmente diferentes cuentas. Entonces aquí pueden ver estas, pero lo importante es que ustedes aprendan a identificar también, ya que en el parcial pasado vieron los estados financieros, todo lo que es activos corrientes. Que entonces en este caso los activos corrientes serían $330,000. ¿Y cuáles son los pasivos corrientes? Ok, los pasivos corrientes de esta empresa, aquí los tenemos. No se van a confundir, si se fijan, está el total de pasivos, pero aparte están los pasivos corrientes. Entonces siempre tomen en cuenta eso, es activos corrientes entre pasivos corrientes. Aquí serían 125,000, ¿verdad? Ok, entonces ya aplicado en la fórmula, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos los 330,000 como numerador y los dividimos entre los pasivos corrientes. Y nos dio un indicador de liquidez corriente de 2.4. ¿Qué era esto? Las veces. Vamos a ver, ¿alguien? ¿Qué era este 2 puntos? Las Las veces. veces. ¿Las veces qué? ¿Qué me dice ese 2.64? Vamos a ver si alguien me ayuda a ver qué me diría ese 2.64. Si yo le pongo en examen y le digo, ok, el indicador de liquidez de la empresa es de 2.64 veces. ¿Qué me dice ese indicador? Si yo le pongo de pregunta en examen, por ejemplo, ¿qué me diría alguien? Las veces que puede cubrir sus deudas. Correcto. A corto plazo. A corto plazo. Recuerden, estamos viendo corto plazo, corriente. Sí, porque si me dice que es la cantidad de veces que puede cubrir su deuda, yo puedo entender que lo que puede cubrir es todo esto que dice total de pasivos, los 2.825.000. Pero eso no es el total de deuda, porque entonces ese total de deuda ya incluye deudas a largo plazo. Entonces, es la cantidad de veces que con mi activo corriente yo puedo cubrir mis pasivos corrientes, con mis activos líquidos, o sea, con lo que es el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar o inventario. Estos son los activos corrientes. ¿Qué son activos corrientes? Recuerden, son todo aquello que es efectivo o que puede convertirse en efectivo en el corto plazo. Ya, por ejemplo, si me sale aquí dentro de activos corrientes, yo no puedo tomar por ejemplo, un terreno que yo tengo, que a ver si por eso activo. Bueno, ok, les aclaro. ¿Por qué? Porque un terreno no se vende del día a la mañana. Un terreno pueden pasar años y usted no es seguro que lo venda, ¿verdad? Entonces, por eso un terreno no se considera un activo líquido. Lo mismo que una casa, o sea, ese tipo de bienes no se consideran activos líquidos. Entonces, para recapitalizar, para ir finalizando con este ejercicio, entonces, en este caso, esta empresa tiene un indicador de 2.64 veces. Ese sería el indicador, liquidez corriente. El otro indicador que vimos de los dos de liquidez que estábamos viendo son dos indicadores de los primeros indicadores financieros. Los que estamos viendo, recuerden, son los de liquidez. ¿Cuáles son esos dos? Liquidez corriente, que lo acabamos de ver,
y el otro que se llama razón rápida. Así como lo están viendo aquí en la presentación, razón rápida o también se le llama prueba del ácido. Esta razón rápida es muy similar a la liquidez corriente que acabamos de ver. ¿Cuál es la única diferencia? Que en el caso del numerador, o sea, en el caso de los activos corrientes, le vamos a quitar el inventario. ¿Por qué le vamos a quitar el inventario? Porque todos los activos corrientes que vimos del efectivo, de los valores negociables, de las cuentas por cobrar, y el inventario es el menos líquido. De esos 4 es el que es un poco más difícil de poder hacer líquido. Entonces, por eso lo vamos a restar. Esta prueba lo que hace es, así como lo dice, ácido. Hace más ácida la prueba de liquidez. Me lo hace más certero. Eso es lo que me dice. Si quiere ser un poquito más ácido usted en su cálculo, hágalo con esta razón rápida. Entonces, si pueden ver en la fórmula, la única diferencia con la de liquidez es que al numerador, a los activos corrientes, le vamos a quitar el inventario. Esa es la diferencia. De ahí el cálculo es totalmente igual. ¿Por qué se puede dar una baja liquidez del inventario? Generalmente por 2 cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces los inventarios no se pueden vender fácilmente. ¿Por qué? Porque son productos tal vez parcialmente terminados. O sea, un carro, por ejemplo, es lo que les decía. Si es una empresa que se dedica a vender carros, puede que ese carro le cueste venderlo, puede que le cueste convertirlo en efectivo. Ese es uno de los motivos. Y el otro es porque puede que también ese inventario también se vende al crédito. Generalmente los inventarios, muchas empresas lo venden al crédito, no todas, ¿verdad? No va a ir a un súper usted a pedir, por ejemplo, que le den fiado, pero sí puede ir a sacar un vehículo al crédito. Sí puede ir a sacar un electrodoméstico al crédito. Entonces, por eso también el inventario lo vamos a restar, porque también se da el crédito. ¿Qué quiere decir? Que no lo estoy convirtiendo en efectivo inmediatamente, sino que lo estoy dando al crédito. Lo voy a convertir en efectivo gradualmente. Puede que me tarde meses, años, etc. Ok, entonces, ¿lograron ver la fórmula? Es, como les digo, no, la única diferencia es eso, que vamos a restar el inventario. Entonces, aquí hay un ejemplo práctico, miren. No sé si lo logran ver si lo logran ver bien. Ok, en este caso práctico, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual siempre tenemos el año 2012 y el año 2011. Entonces lo vamos a ver aquí ya desarrollado en la siguiente filmina. Digamos, en este estado financiero que están viendo, vamos a calcular la razón rápida. Ok, esa razón rápida o prueba del ácido, la pueden ver aquí, está desarrollada. Miren. Esta es la fórmula, razón rápida, los activos corrientes menos el inventario y lo divido entre los pasivos corrientes. Entonces, tomando los valores que vimos anteriormente para el año 2012, que es esta que estamos viendo acá, miren, de aquí del año 2012, vamos a tomar lo que son los activos corrientes, que son estos 1.223. No se confundan aquí pueden ver solo 1.223. Lo que pasa es que si ven el título del estado financiero, dice que las cifras están expresadas en miles de dólares. ¿Qué quiere decir? Que en realidad estos no son 1.223 dólares. Estos debo de multiplicarlos por 1.000. Porque están expresados en miles. Se los explico para que no se vayan a confundir, porque aquí miren, aquí ya van a ver que es 1.223.000. ¿Por qué? Porque aquí 2.223 los multipliqué por 1.000.000. Se los explico para que no se vayan a confundir. Ok, entonces, los activos corrientes son ese 1.223.000 menos los 289.000, que es el inventario. 289.000. Bueno, es esta línea que está aquí, miren, si la pueden ver, son estos 289 que están acá, ¿ven? Estos 289.000. Ese es el inventario. A los activos corrientes, estos 1.223, le voy a restar el inventario. Aquí está. Y luego lo divido entre los pasivos. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Ya están viendo aquí vamos a finalizar. Mañana vamos a desarrollar un ejercicio de esto, que es sumamente fácil. Si le entendió a la liquidez corriente, también le va a entender porque es bastante fácil. Entonces, lo que les decía, para finalizar, el indicador me dio 1.51. Nuevamente, ¿qué me quiere decir ese 1.51? Que con mis activos corrientes, restando la línea del inventario, yo puedo cubrir en 1.51 veces mis pasivos corrientes. Es hacerlo más ácido. Si usted si lo calcula, digamos, si solo divide, o lo podemos hacer aquí de forma rápida, si usted lo calcula, agarre el 1.223.000
entre los 620,000, sin restarle el inventario, el indicador le va a dar más alto. Le va a dar más alto de ese 1.51. O sea, quiere decir que esta empresa, si yo divido el 1.220.000, vamos a ver, 1.220.000, 1.223.000, perdón, entre los 620,000, el indicador me va a dar 1.97. O sea que esa empresa tiene un indicador de 1.97, una liquidez de 1.97, pero al hacerlo más ácido con esta prueba, al restarle el inventario, el indicador baja. Y me dice que es de 1.51. El indicador sigue siendo bueno, si se fijan, porque es mayor a 1. Siempre que sea mayor a 1, el indicador está bien. ¿Verdad? Que depende de la empresa cuánto va a querer tener de indicador. Puede que uno quiera tener 2, 3, 4. Dependerá de las políticas de cada institución.